Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les quiero contar una anécdota de cuando comencé en la música de manera autodidacta, pues cómo fui creciendo en este rubro musical. Lo primero fue que yo estudié en la Escuela Secundaria Técnica número 4, que se encuentra en Tlalnepantla de Vaz, muy conocida como Los Bomberos. Quien lideraba en ese momento la escuela era José Manuel García de Gollados, alias El Arqui, a quien le mando un gran abrazo. Él promovió en ese tiempo mucho la cultura, el deporte, las artes. Entonces abrió clubes sabatinos. En su momento yo con mi mejor amigo me metí a porristas porque pues nos interesaba mucho como conocer ese mundo. Creo que duró muy poco tiempo y ya no se supo si los iban a volver a abrir, pero una amiga que habíamos conocido dentro de ese club nos recomendó que nos metiéramos a banda de guerra, y como la batería a mí siempre me había llamado la atención, nos dijo, pues cómprense unas baquetas y vayan con el profe, ¿no? El siguiente sábado. El maestro, quien es Ignacio Maldonado, un saludo para Nacho, nos dijo que no tenían muchos cornetistas y ya comenzaron las clases. No le tuve mucha paciencia a este instrumento. Cada que terminaban las clases, este profesor se ponía a tocar su guitarra. Entonces nos quedamos bien embobados viendo cómo tocaba, porque se escuchaba muy increíble. Como yo recordaba que tenía una guitarra ahí arrumbada y creo que estaba rota, yo le pedí clases. Le dije, oye, ¿no me enseñas? Y dijo, sí, pues tráete una lira, y ya empezamos. Y comenzó, como tal no eran clases así de te enseño técnica y hazle así, hazle asá. Solo fue como de, pues sí, en su momento pues aprendes a la tocarra, ¿eh? Aprendes a tocar la guitarra y guiarnos más por canciones populares, no sé, que un riff de alguna canción de los Beatles, pero poco a poco. Como él tenía facilidad de conseguir instrumentos, también llegó a llevar un bajo eléctrico, el cual cuando yo lo conocí, para mí fue un encanto. Como yo siempre digo, fue amor a primer oído. Entonces una vez él dijo, pues ¿quién quiere tocar el bajo y quién la guitarra? Y pues yo estaba indeciso si irme por la guitarra o el bajo, porque quería tocar los dos. Hasta que llegó un amigo que se llama David Roldán, que también le mando saludos. Veía que tocaba muy chido y pues no, pues me quitó la plaza, ¿no? Y entonces me fui a la guitarra y formamos una bandita porque hubo una presentación al final de ese curso. Y bueno, pues quiero contarles que invité a Abraham Alfaro a que se uniera a estos clubs. Y bueno, para que sepan quién es Abraham Alfaro, es un músico y también multidisciplinario que toca principalmente el saxofón y algunos otros instrumentos de aliento como la flauta transversa. También desarrolla actividades como el malabar, los actos de magia, y también cuenta cuentos para niños, y también los invito a que lo sigan. Y es una persona con la que he colaborado desde mis inicios en la música hasta la actualidad. En ese tiempo pues se cerró el club después de la presentación, pero nosotros con la emoción de querer formar una banda, pero dijimos, pues ¿por qué no formamos una bandita entre nosotros? Ahí conocimos a Adrián Doval. Él dijo que tocaba el teclado, pero también tenía batería. Entonces le dijimos, pues ¿por qué no te traes tu batería? Y ya no, ya teníamos un baterista. Solo que mi primo también tenía un mejor amigo en ese tiempo en la prepa, Ever García, también le mandamos un saludo. Y lo invitó también con su bataca a que fuera al siguiente ensayo. Y le dije, oye, pero es que ya le dijimos al otro chavo. Y dijo, no, que sí, seguramente ni la va a llevar, ¿no? Y la sorpresa fue que cuando llegamos el sábado temprano, llegamos junto con su amigo de mi primo, pero también ya estaba ahí nuestro compa con su papá con su camioneta cargada con la batería. Entonces había dos bateristas. O sea, imagínate, ¿cuándo encuentras a dos bateristas? Puedes encontrar muchos guitarristas, pero dos bateristas fue algo impresionante. Y también se llegó a entregar nuestro amigo Didier Alejandro, quien fue el que me dijo Gabo por primera vez en la secundaria. Saludos. Y yo tocaba la guitarra en ese momento, tocaba la guitarra de la hermana de mi primo, porque pues no contaba con una. Formamos la bandita, también dimos un debut de esta agrupación en mi graduación de la secundaria. Un nombre que le habíamos puesto provisional era Revo 1910, ya que también mi primo tenía unas ideas anarquistas y punk y todo eso en ese tiempo.
pero lo pronunciaron mal ese día, entonces nosotros nos desilusionamos del nombre que le habíamos puesto, y cuando nos volvimos a juntar después de un tiempo, decidimos cambiarle el nombre, y de ahí surgió Drama. La temporada de Drama pues sí fue muchos años, alrededor de, yo digo que casi 10 años. Con esa agrupación crecimos bastante, pero quienes nos quedamos al principio fue mi primo en el sax, el baterista y yo. Después de ahí tocamos en su preparatoria de estos carnales. Mi primo me dijo que yo iba a tocar el bajo porque le habían prestado uno. La sorpresa fue que era uno de 5 cuerdas. Yo no estaba familiarizado con esta cantidad de cuerdas, entonces me estorbaba, ¿no? Pero estuvo muy interesante. Ese día recuerdo que ver la euforia de la gente, gritar, bailar y todo eso a mí me llenó bastante, aunque tenía unas grandes ampollas en los dedos porque pues, era la primera vez que tocaba en un evento de 2 horas. Yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Empezamos a tener otros toquines más adelante. En ese mismo evento conocimos a Lalo Camelo, que también fue nuestro baterista. Él estudiaba en esa prepa en la que tocamos. Y creo que tocó aproximadamente unos 3 años, aproximadamente entre 2 o 3 años. También empezamos a tocar con Efraín Ibarra, quien también fue nuestro baterista de esta agrupación. En el 2015, con la ausencia de un elemento, me encuentro, para mi fortuna, en los arcos allá de Tlalnepantla de Oaz, a Najib Cano. Me impresionó muchísimo la forma en la que tocaba la guitarra y lo quise invitar a que tocara con nosotros. Najib Cano es un guitarrista y cantautor, el cual yo respeto muchísimo porque me gusta mucho su trabajo, y también ha sido uno de quienes me han inspirado en los inicios de la carrera musical, porque sus ideas, su libertad fue lo que también complementara, ¿no? en lo que yo quería hacer en este rubro. La vida nos permitió poder tocar una temporada juntos. Al principio no fue tan fácil porque él iba de aquí para allá. Lo invité a un toquín porque yo antes hacía toquines en mi casa o cerca de mi casa. Y después de ahí él se integra ya formalmente. Solo que teníamos un choque musical o choque de gustos, porque él venía de tocar música de blues y a mí me gustaba mucho el ska. De hecho teníamos una banda de ska, casi todo lo que tocábamos era con esos ritmos, y a la hora de preguntar ahora qué rola tocamos, pues él decía, no, pues yo quiero tocar esta, pero a mí se me hacía muy, muy aburrido, o sea, porque para mí me gustaba el ritmo, que bailaran, que se empujaran y todo, pero él como que venía más de esta parte visceral, sentimental. Entonces no sé, como que yo no conectaba con eso, y ni siquiera él conectaba con lo que a mí me gustaba. Nos tomó un tiempo después llegar como a cierta armonía, y ya sobrepasamos como eso. También llegamos a tocar funk y otras cosas, porque también empezamos a vender el proyecto en bares, en fiestas, en eventos. También sustentábamos así el proyecto pues con las contrataciones. Conocimos a Marcos Fajardo allá afuera del CEMUART, ahora es el Centro de las Artes José Emilio Pacheco, aquí en Tlalnepantla. Nos invitaron a entrar a la escuela. Entonces esa fue como que la entrada a la escuela de iniciación artística, empezar a codearnos con ese tipo de gente, ¿no? Ya estando adentro, podíamos usar las instalaciones para ensayar, para poder grabar allá en la escuela o usar algunos instrumentos. Como nos enfocábamos también de vez en cuando a hacer un poco de música original, nos invitaron a grabar algo ser conejillos de indias para los de producción. Cuando estuvimos en esa temporada del CEMUART, conformamos muy bien la agrupación y nos manejamos así 5 elementos con Marcos Fajardo, Abraham Alfaro, Najib Cano, Efraín Ibarra y yo. También dábamos algunos espectáculos para la escuela porque promocionaban justamente los cursos, las clases, y de ahí también empezamos a trabajar arduamente tocando en muchos lugares. Después tenemos la idea de poder consolidar la agrupación y lo hicimos empezando a grabar música. También grabamos algunos videoclips. Aquí en mi mente se quedó esa sonrisa que de ti brotó,
como calcomanía, un recuerdo de ti se aferró. Y bueno, de esas canciones solo pudimos grabar dos, que es la de Nailea. Es una canción con ritmo de funk que la hizo Najib. Y la de Innecesario, hay una primera versión que la pueden escuchar en YouTube. Y después pueden encontrar la versión ya con mejor calidad, también en ese mismo perfil de Gabo López. Llegó un momento en el que llegamos a trabajar casi diario, ensayando, vernos las caras, que también llegamos a hartarnos de nosotros mismos. Y en algún toquín, pues nadie dijo nada, solamente creo que terminamos muy cansados, estábamos hartos de todo. Pasaron los días y ya nadie dijo, oigan, nos vamos a salir para ensayar o así, ¿no? O sea, simplemente hubo un día que ya nadie dijo nada. Yo me enfoqué a estudiar ya en la escuela de iniciación artística. Yo como tocaba el contrabajo y me metí a la orquesta, pues dije, este es mi sustento, ¿no? O sea, de aquí me voy a agarrar. La comunicación con Abraham y Najib, esa no se perdió, entonces de vez en cuando nos íbamos a tocar y seguimos colaborando, aunque sea de manera esporádica. En 2018 yo emigro a Real del Monte a estudiar la licenciatura en el Instituto de Artes. De vez en cuando me visitaba Najib y mi primo Abraham, y estando de ese lado, como que ahora nuestro gusto por la música, o al menos a interpretarla, coincidió en la música de bolero. También llegamos a tocar una temporada en La Vizcaína, que yo les recomiendo esa cerveza porque está súper deliciosa. Ahí llegamos a tocar los fines de semana. También formamos una agrupación junto con Gamaliel, que es el líder de Toque Cumbiero. Llegamos a formar Real Collage. También lo integraba Oscar o El Solecito en las percusiones. También estaba Adriana Bueno en el violín. También aquí llegó a vivir ahí 2 años antes de la pandemia. Pero llegamos a tocar ahí mucho tiempo. Nos estaba yendo bastante bien hasta que, como ya les había mencionado, llega la pandemia y yo me regreso al Estado de México con mis padres. Y en esa temporada me salí de la escuela y empecé a trabajar en un proyecto de un compañero que era de puppets. Trabajó ahí mi primo, Abraham, y una compañera que se llama Viridiana, que también se dedica a la actuación. Y bueno, este proyecto no funcionó. Queríamos grabar una serie. Fueron meses de trabajo, pero bueno, no cuajó. Pero después de ahí, este amigo que se llama Tiani nos invita a que nos vayamos a Cancún, porque ellos anteriormente ya se habían ido a trabajar. Bueno, terminamos yéndonos a este lugar mi primo, Tiani y yo. Pero creo que la circunstancia era diferente porque pues como era la pandemia, no todo estaba abierto. Eso no lo sabíamos hasta que llegamos allá. Entonces a finales del 2020, que fue en diciembre, llegamos a este lugar. Teníamos que estar ahí antes del 24 de diciembre porque iba a llegar su familia. Así que nos separamos de Tiani y en esa temporada nos encontramos un amigo y empezamos a rentar con él. Y pues nosotros teníamos nuestra rutina de irnos a trabajar, que era mucho en los semáforos, porque había lugares donde no nos dejaban tocar por lo mismo de que no podía haber cierto número de gente. También no podías quitarte el cubrebocas, ¿no? Porque la saliva y no sé qué. Así que nos íbamos a los semáforos. Después de esos 2 meses, nosotros nos vamos a viajar a Playa del Carmen y a Tulum. Y nos terminamos quedando a vivir en Playa del Carmen porque conocimos a unas personas que después fueron nuestros roomies. Entre ellos Polo Laví, que es el líder de los Electrodealers, a quienes también invito a que escuchen, están en Spotify. Y a Jorge Torres, alias El Tuneado, que también fue que era elemento de esta agrupación, era conguero. Ellos dos fueron nuestros mentores, quienes nos enseñaron a trabajar allá en ese lugar. Llegan a HIB en febrero de 2021, entonces ya estábamos los 3, y llega también con la idea de cambiarle el nombre a la agrupación. Entonces estábamos buscando ahí pues, qué nombre, y mi primo usaba mucho la palabra de Acambay,
A veces decían, no, pues vámonos como dúo a Cambay, vámonos como trío a Cambay, ¿no? Y entonces como que estábamos ahí viendo, no, pues sí, suena bien, suena más o menos, o que le falta algo. Y bueno, se terminó quedando como Acambay, pues hay que llevarnos a Acambay. Pero decían, no, es que suena muy seco, así que le pusimos Los Acambay. Pero como en este lugar hay mucho extranjero, le pusimos una T más y ya sonaba Lost Acambay. Aunque sí dijimos, pero ¿qué significa Acambay? Y ya buscándolo, es una palabra otomí que significa peñasco de Dios. Entonces ya la mezcla de el significado del nombre puede ser perdidos en los peñascos de Dios o los peñascos de Dios perdidos. Y se nos hizo muy interesante y creo que es una buena historia para contar a la gente que siempre nos ha pedido que le demos el significado del nombre. Y bueno, retomando otra vez de nuestros mentores y nuestros ex roomies, pues sí nos dijeron, hey, despierten, déjense de estarse sacando los mocos, ¿no? Y vayan a vender su proyecto y hagan esto y hagan el otro. Y también algo que tienen que saber, que si ustedes tienen una agrupación, siempre tiene que haber un líder. Y esto es de ley. Tienen que quitarse los egos, porque la persona que es el líder es quien los va a llevar de la mano, quien los va a hacer crecer, ¿no? Y es el que tiene la facilidad de interactuar con las otras gentes, con las otras personas, con quien los contrate, con qué sé yo, ¿no? Pero también ser líder no solo es, soy el líder y tienes que hacer lo que yo diga. Yo soy el líder y tienes que hacer lo que yo diga. No, un buen líder tiene que saber delegar cosas, también dirigirse bien con sus compañeros y que llegue todos a un buen acuerdo, ¿no? Tener una armonía. Y bueno, fue lo que hicimos. Nos enseñaron a cómo trabajar en este lugar, a dónde no ir también, porque pues, también hay lugares pues, medio turbios, ¿no? Pero lo hicimos de la mejor manera y nos fue muy bien. Trabajamos en este lugar alrededor de 6 meses y ya teníamos chambita por lo menos cada semana en 2-3 lugares. Hicimos muy buenas amistades allá de ese lugar. Después regresamos a la Ciudad de México con la idea de seguir con el proyecto, pero surgieron algunas situaciones personales y nos separamos una buena temporada. Al siguiente año también quisimos retomar el proyecto. Hicimos algunos toquines en Vacas Verdes, en Cuba 74, en el Museo del Pulque. Y no sé, estuvo muy, muy interesante. También empezamos a grabar algunos videos que también pueden escuchar en YouTube. Grabamos una live session en los estudios Go y con Hercio Films, en compañía de Mari Durán, de Daniel Gutiérrez, Gustavo Curiel, Abraham Alfaro, Kat Lee o Cornalina, que también ahorita tiene un proyecto de música original. También estuvo nuestro baterista Toño Salazar, también estuvo Najib, obviamente, Najib Cano, su servidor Gabo López y también Gustavo Curiel en el trombón. Cuando era niña, lucían diferente. De alegría estaba llena la acera. La felicidad era frecuente. Creo que eso fue el último material que pudimos hacer. Quisimos hacer más cosas, pero igual sucedieron cosas personales que ya no nos lo permitieron. Hicimos un concierto más en Cuba 74. También quiero contar que a principios de 2022 conocí a Yanza, que es una musicaza. Tuvimos muy buena interacción, muy buena conexión y empezamos a cantar juntos. Empezamos a tener un dúo que llamamos Dúo Zion y trabajamos unos meses. Y a finales de ese año a mí se me ocurre preguntar en las redes que si querían formar una banda de reggae. Pero como dije, quizá mucha gente no toque mucho reggae, pues dije reggae y ska.
Y hubo unos compañeros que dijeron, sí, que cuenta conmigo, y yo le entro y esto, y show. Y le comenté a mi amiga y ella dijo, sí, pues yo voy a invitar a unos amigos y ya todo el rollo. Llega 2023, ya después, con el paso del tiempo, se empezó a conformar muy bien la bandita, y de ahí nacieron los Mantra. Al principio era Mantra Roots. Quienes conformaron esta agrupación fue Gerald Nava en la guitarra, Carlita en las teclas y en el acordeón. También en su momento estuvo Marvin tocando el saxofón, Isaí Porras en el trombón, Jaciel en la batería. En su momento también estuvo Paulina Guerrero cantando. Obviamente Jan, que no podía faltar, cantante y también jaranista. Quintisi en la trompeta. En ese momento yo no quería ser bajista, así que invité a un amigo, a Beto, a gran Beto en el bajo. Y obviamente yo terminé siendo bajista y cantante de esta agrupación, pero en su momento inicié tocando la guitarra. Cuando estuvimos en este proyecto llegamos a colaborar con músicos conocidos ahí de Pachuca, entre ellos Sala de Espera, a Son de Calunga, con la Descarada Band. También llegamos a tocar en el Jardín Margaritas, en un evento donde estuvo en las Bloody Vendors, que es una agrupación ya de bastante tiempo de chicas. Y también ese día estuvo el maestro Neftalí, que es un bajista muy pasado de lanza de Pachuca, que estuvo con una de sus agrupaciones. Y también llegamos a alternar con el toque cumbiero en nuestro aniversario, primer aniversario. Ese día también estuvieron los Mamacitos de la Cumbia, que es todo un crew de DJs que se dedican a este rubro cumbiambero. A pesar de que no hicimos música original, porque la idea también con el tiempo era hacer música original, pues lo que hacíamos también llegó a un gran alcance y se experimentaron muchas cosas muy buenas. Y bueno, después de ahí la agrupación terminó y quisimos retomar este proyecto, mi buen amigo Gerald, también el Tizi y yo, y al final se integró Ivana. Hicimos una rotación en la que ella iba a tocar el bajo, yo me iba a pasar la guitarra, y después se integra Jairo en la batería, y pues yo con la idea de cambiar el concepto también, de hacer algo nuevo, ya no hacer lo mismo. Y eso fue empezar a hacer música original. Hemos conectado muy bien a la hora de hacer música, porque alguien dice, pues yo pienso que puede sonar así y podemos meter esto, o por qué no lo hacemos así, o por qué no jugamos con este tiempo, con este ritmo y la mezcla. Y ahorita lo que se ha mostrado desde el debut hasta el toquín que tuvimos en San Miguel Acambay ha tenido muy buena respuesta, y también los invito a que nos sigan en las redes sociales, trópico.siniestra, y para que vean lo que estamos haciendo actualmente. Esto es como lo más actual que yo estoy haciendo. Yo por mi parte me encuentro trabajando con Grupo Imperio como bajista y cantante, y también encuentro cantando en Ritmo Latino, es una agrupación de Pachuca. Creo que en algún video ya les había hablado un poquito de ellos, pero eso es por la parte de la escuela. Este ya es mi último año de universidad, y yo también tengo cierta culpa de meterme en más proyectos, de atascarme, pero pues con el paso del tiempo aprendes, experimentas, y creo que va a haber un momento en el que selecciones que realmente sí te deja y que no. Y bueno, esta es una trayectoria que he tenido desde mis inicios en la música, que todo empezó desde empezar a tocar los primeros acordes, las primeras notas, y después con el paso del tiempo empezar a codearte con otra gente, con otras ideas, con otros gustos y también otros conocimientos, y también creo que salir de tu zona de confort, también el no ver a tu familia por meses, creo que también es una parte muy difícil, que también te enseña, porque pues ya te enfrentas a la realidad, al mundo real. Y yo lo que les quiero decir, también un
un consejo es que no se rindan. A la primera no va a salir. Obviamente yo sé que todos quisieran ya ser los mejores, tocar bien pasados de lanza, pero no. Cada día es un día más de experiencia. Si nos vamos a la parte musical y que tocas un instrumento o cantas, entre más si eres muy constante, en algún momento se va a hacer más fácil, se te va a facilitar ese pasaje que no te salía o esa canción que intentabas cantar. Tienes que ser consciente de tus errores, que si suena desafinado, o sea, también no te permitas esos errores. O sea, hay que ser cada vez más profesional, hay que tener calidad, porque eso también cuenta muchísimo. Y allá afuera hay gente que no te va a permitir como que tengas esos errores. Hay que ser mejor cada día. Bueno, esos son como los consejos que yo les doy. Es una temporada de aproximadamente 13 años en los que vas picando piedra y que te vas encontrando a la gente adecuada. Eso también es muy importante, que encuentres a la gente que te va a dejar algo, porque también hay gente que te va a poner el pie sin que tú te des cuenta. Amigos, esto es mi primer video extendido aquí en ese formato de YouTube, donde pues te cuento un poquito, ¿no?, de este recorrido. Y a mí me interesa mucho saber tu historia, si tienes algo parecido, o también si tienes alguna duda o alguna curiosidad que quieras saber o que me faltó contar, si es que me conoces, pues déjalo ahí en los comentarios. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, también escucharme en Spotify. Y bueno, no sé, yo te espero en otra cápsula y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Bye.